Bendiciones, bendiciones, buenos días. Hoy estamos, creo que 20 de octubre y ya estamos pues a finales prácticamente del año. Espíritu Santo de Dios hoy me dio una palabra que quiero compartir con los hijos de casa, quiero compartir con usted que no se congrega, con usted que no ora, con usted que no tiene una relación con Jesucristo, una relación con el Espíritu Santo. Y quiero dejarle esta palabra a usted que está cargado de trabajo, está cargada de afán, usted que está preocupado todos los días por el qué voy a comer, cómo voy a vestir, qué voy a hacer, y a usted que se le va el sueño, usted que no tiene paz en su corazón. A usted en esta mañana le quiero hablar, hoy lunes 20 de octubre. El peligro de permitir que el afán, de permitir que la necesidad, de permitir que las preocupaciones nos roben la paz. El permitir que las preocupaciones, que las necesidades, que las circunstancias nos desvíen de lo que Dios está haciendo y a donde Dios nos quiere llevar. O eres trigo o eres cizaña. Estaba estudiando, leyendo un poquito acerca de la cizaña y acerca del trigo. Y las dos tienen un parecido. El trigo es una semilla de harina, produce harina y la harina produce el pan. Y en el libro, porque quiero que entendamos esto. En el libro de Mateo, capítulo 13, dice la palabra de Dios. Jesús habla en parábolas, Jesús le da una comparación a su pueblo. Y empieza diciendo, el reino de Dios es semejante a esto. O sea, en el reino de los cielos, en la iglesia de Cristo o en los ministerios, Él está haciendo una comparación diciendo, es parecido a esto. Un hombre sembró buena semilla en un campo. Lo que él sembró en ese terreno fue bueno y lo que él sembró fue trigo. Jesucristo dice, este hombre sembró trigo en un campo, en un buen terreno. Pero más adelante, en el siguiente versículo en el que le continúa, en el que sigue, dice, mientras todos dormían. Ojo con el peligro de quedarse dormido. Y no hablo de un adormecimiento, y Jesús tampoco está hablando de un adormecimiento literal, físico, porque a veces nos quedamos dormidos por el cansancio. Nos quedamos dormidos porque es lógico, es obvio. El cuerpo es necesario. Aún dormir es bueno para recuperar fuerzas, para levantarnos con ganas. Cuando usted no duerme bien, tenemos pereza, andamos con sueño, sentimos que estamos débiles físicamente. Ojo, más aún, adormecimiento espiritual. Jesús dice, el hombre sembró una buena semilla. Esta es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted no ha recibido palabra buena de Dios? ¿Cuántas veces usted no ha recibido una buena impartición? ¿Cuántas veces cuando usted ha ido a la casa del Señor, en nuevos comienzos, usted no ha recibido una palabra que le ha levantado, que le ha animado, que le ha redarguido, que le ha dado fuerzas para seguir adelante? ¿Cuántas veces nos ha enviado al WhatsApp una palabra de nuevos comienzos donde usted ha dicho, wow, esta palabra es para mí? Yo recibo esta palabra. Yo necesitaba esta palabra. ¿Cuántas veces usted no ha aprendido el YouTube y en el YouTube usted ha recibido un mensaje? O a través del Facebook, o a través de Twitter, en todas las redes, usted se ha conectado y usted ha recibido una buena semilla. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice, mientras todos dormían, ojo, mientras todos dormían. Y el peligro
de muchos es que se quedan dormidos. Usted es un buen campo, usted es un buen terreno, usted es una buena tierra y Dios ha depositado en usted su palabra, creyendo que usted puede producir el mejor trigo. El problema es que muchos están dormidos espiritualmente, como aquel Eutico que habla el libro de Hechos, donde dice que Pablo estaba enseñando, Pablo estaba impartiendo el trigo, Pablo estaba impartiendo el pan, Pablo estaba enseñando, Pablo estaba llevando a esa gente a través de la palabra a otro nivel. Y dice la palabra que el Eutico estaba sentado en el tercer piso, en el filo de la ventana. Hay gente en este grupo, en Nuevos Comienzos, porque esta palabra es para los de Nuevos Comienzos. Si usted la quiere compartir a otro y le va a bendecir, hágalo. Pero yo estoy hablando a mi gente, a la gente que Dios me ha dado, a la gente a la cual Dios me ha entregado sobre mis lomos para llevarlos a otro nivel. Hay gente que está como el Eutico, dormida. Y lo peor de todo, que es un adormecimiento no literal, es un adormecimiento espiritual. Usted sabe que es peligroso cuando usted está cargado de cansancio, cargado físicamente, y usted maneja. En cualquier momento, la mayoría de los accidentes se dan porque usted está dirigiéndose a un lugar, pero viene el cansancio, el sueño, creado por falta de descanso. Cuando usted no descansa las horas que debe de descansar, porque tiene que pagar, porque la pandemia se me va a pegar, porque por X razones. Mire, el enemigo es experto en cargarnos. Y el Señor dice, mientras lo que se depositó, lo que se depositó fue trigo. Lo que se depositó no fue cizaña. Lo que se depositó en una tierra buena. Y vuelvo y digo, usted es una tierra buena. Pero se quedaron dormidos. Mientras dormía llegó el enemigo. Entre las semillas de trigo sembró semillas malas, semilla cizaña. Y después de que sembró, mientras dormía, después de haber el buen sembrador sembrar un trigo, se quedó dormido y vino el enemigo y sembró la cizaña. Y estas crecieron. Entonces dice, fueron cuando la semilla de trigo produjo espigas, porque toda semilla produce, tiene que producir. Y aunque se quede dormido, va a producir. Cuando una persona se queda dormida, como el Eutico, que se quedó dormido mientras Pablo estaba enseñando, dice la palabra que él estaba en el tercer piso y estaba en el filo de la ventana. Usted sabe que la gente cuando se duerme espiritualmente no ve el peligro, no se da cuenta. Hay una parálisis, hay un coma espiritual en esa vida. Y aunque esté sentado en el filo de un tercero, cuarto, quinto piso, a punto de caer y de quedar muerto o muerta, no se da cuenta. ¿Qué trae el adormecimiento espiritual? Una de las cosas que trae un adormecimiento espiritual es el afán. Una de las cosas que trae el adormecimiento espiritual es el estrés. Una de las cosas que trae un adormecimiento espiritual, que aunque se haya puesto una buena palabra, que aunque tú hayas recibido una palabra poderosa el día de ayer, el domingo pasado, o a través del YouTube, no importa, alguien
alguien te envió un mensaje y tú dijiste, esa palabra es para mí, es justo lo que necesitaba. El peligro es que te quedaste dormido o dormida. Recibiste la palabra, sí. La palabra fue buena, sí. Pero ¿qué hiciste con ella? Te confiaste. Hay gente que recibe la palabra y se quedó con recibirla. No hizo más. No la produjo, no la trabajó, no la escarbó, no la regó. Ellos recibieron la palabra, pero se quedó ahí. Y hay gente en este grupo que ha recibido mucha palabra y están dormidos. Y yo espero en el nombre de Jesús que en esta semana, en el día de hoy, tú te despiertes. Dice entonces, dice la palabra de Dios, fueron los hombres, porque llegaron los hombres a recoger la cosecha, y se encontraron con que, había buen trigo y había cizaña. Entonces fueron, dice, donde el dueño del terreno y dijeron, Señor, si usted sembró buena semilla de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te impartí, te di una buena palabra, y al mes apartado, y al mes, a la semana, cuando te das cuenta otra vez en las redes sociales, en los estados de WhatsApp, ya no sabes si eres mundano o eres cristiano, cuando la semana pasada estabas en el piso chillando. Te quedaste dormido o dormida y necesitas despertar. Y el dueño dijo, esto lo hizo el enemigo. Mientras tú y yo dormimos, espiritualmente y físicamente, hay uno que trabaja. Fuiste al culto. La adoración estuvo espectacular. Wow. Fuego, 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 como ayer cantaban los hermanos hermosos en la iglesia. Saliste, wow. Te tomaste un 220 espiritual. Saliste, mira, que nadie se te cruce, porque el que se te cruza, machete. ¿Y qué pasó? Oraste en la noche, le diste gracias a Dios. 2, 3 de la mañana, el Espíritu Santo quiere hablar contigo y tú tienes más sueño, pero vives cargado de preocupaciones, cargado de afán, cargado de deudas, cargado de todo. Y no tienes fuerzas para orar, aunque ayer recibiste una palabra que Dios se acordó de ti. Que aunque te dejase la mujer que te parió, Dios nunca te iba a abandonar. Y tú, wow, amén. Pero te quedaste solo con eso. ¿Qué hiciste para que esa palabra reviva? Cada momento que viene la circunstancia, cada momento que viene la preocupación, cada momento que viene la realidad. Pastora, porque la realidad es que no hay billete. Porque la realidad es que la gente se está muriendo con la pandemia. Porque la realidad, sí, la realidad es una realidad. Pero yo necesito entender, usted necesita entender que hay un Dios todopoderoso que no te va a dejar ni te va a desamparar. Y que no solo son palabras como las que yo quizás ahora estoy diciendo, sino que es vida realmente. Cuando la semilla de trigo produjo, los trabajadores se dieron cuenta de que también había cizaña. ¿Qué es la cizaña, pastora?
La cizaña es una planta, es un hongo que nace, escúchame bien, en medio del trigo. Pero es algo tóxico. Crece espontáneamente y es muy difícil de extirpar. No es imposible. Es difícil, dicen los expertos. Dice el Señor en su palabra, le dicen los trabajadores al dueño de la siembra: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Y él, muy sabio, dijo: ¡no! El trigo y la cizaña se parecen mucho. Y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Sácalo, ponlo, mételo. No, tranquilo. Porque por arrancar la cizaña se puede dañar el trigo. O eres trigo o eres cizaña. Dice: mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen, y luego recojan el trigo y lo llevarán a mi granero. El Señor Dios permite que en la viña de Él crezca todo junto. Hay trigo y hay cizaña. Pero ¿cuándo se hace la cizaña? Escúcheme bien, porque esto es lo que yo quiero que usted entienda. El sembrador sembró trigo, lo que echó en el campo fue trigo. Pero el descuido espiritual de cada persona provoca que se forme la cizaña. Era trigo en buena tierra, pero en el camino, por lo que sea, el diablo empezó a trabajarle. Cuando la gente está cargada de sueño, cuando la gente está cansada, cuando la gente se descuida, viene el enemigo, te pone pensamientos, te pone ideas, te pone cosas en tu cabecita que luego las llevas a tu corazón y luego la accionas. Es que el enemigo te trabajó en esa área adormecida donde ni cuenta te diste, pero el fin es que caigas muerto. El Espíritu Santo te está diciendo en esta mañana: despiértate. Tú no naciste para ser cizaña. La cizaña es un hongo, es venenosa. Aquella gente que anda sembrando en el corazón de otros cosas que no son cizaña, pero primero fueron trigo. Se dañaron, se dejaron manipular sus pensamientos por el enemigo, por Satanás. ¿Por qué? Por el descuido de la oración, el descuido de la palabra, el descuido, todo descuido espiritual va a traer un adormecimiento espiritual y al final muerte. Ese no es el deseo de Dios para usted. Porque si leemos todo el libro de Mateo, que está todo el versículo que estábamos en esta mañana compartiendo al final, la cizaña es quemada en el fuego y eso ya es juicio. Sea trigo, sea lo que Dios quiere que usted sea, trigo, y de frutos como el trigo. No existe la cizaña como semilla o cultivo independiente de trigo.
sino que es algo que se contrae con el tiempo a medida que se desarrolla el crecimiento del trigo. Mientras tú vas creciendo, vienen los pensamientos, vienen las miradas. Es que el trigo no puede crecer sin la oración, porque un descuido viene el enemigo mientras no te das cuenta. Por eso es que mientras el eutico estaba bien, estaba en el lugar correcto, en la hora correcta. Ahí estaba el apóstol Pablo. Si el eutico no hubiese estado en el lugar correcto y a la hora correcta, aun cuando él estaba escuchando la palabra de Dios y estaba cansado y se durmió y se cayó y se murió. Si el eutico no hubiese estado a la hora correcta, en el tiempo correcto y en el momento correcto, en el lugar correcto, donde estaba el apóstol Pablo, nadie lo iba a resucitar. Pero hoy el Espíritu Santo te está trayendo palabra también de resurrección a través de este mensaje. Si hay adormecimiento, despiértate en el nombre de Jesús. Dice la palabra, despiértate, tú que duermes, oiga, para que Cristo te alumbre. O sea que cuando estás dormido estás en tinieblas. Y estoy hablando a gente que entiende, porque en este ministerio hay gente entendida. Gente de campo, gente de trigo, gente de buen pan. Gente que le gusta comer ese pan caliente, ese pan rico de la palabra de Dios. Gente que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Gente que sabe discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Gente que sabe que necesita despertar de ese sueño espiritual, que necesita sacar la angustia, sacar el estrés y empezar realmente a confiar en Dios, no de palabras ni de oídas, sino de vivencia. Gente que necesita despertar, porque hay jóvenes, hay mujeres, hay hombres, hay ancianos, hay niños que necesitan escucharte hablar, que anhelan. Hay padres, hijos, familias que aún no han recibido a Jesús. Despiértate tú que duermes. Ahora, a todos nos pasa y nos ha pasado que el enemigo ha venido en un tiempo de nuestra vida donde también hubo adormecimiento, donde dormíamos espiritualmente y plantó la cizaña. Pero despertamos, porque vuelvo y repito, después del dormir viene la muerte. O eres trigo o eres cizaña. Y usted sabe que yo le estoy diciendo, quiero que tenga cuidado con esto, porque el trigo y la cizaña están en el campo, en el mismo campo, en el mismo terreno. Se sienta al lado suyo. Puede ser que se siente en la misma mesa con usted, y quizás hasta coma del mismo plato que usted come. La diferencia es que por sus frutos los conoceréis. A usted que no se conecta los martes, a usted que no se congrega, le hago la pregunta y respóndase usted mismo. ¿Usted es trigo o es cizaña? Pero por sus frutos se diferencian. Les bendigo. Excelente inicio de semana. Usted es un excelente campo. Usted es un excelente terreno. Usted no nació para ser cizaña. No permita que el enemigo le meta pensamientos, ideas contrarias. No permita que el enemigo siembre en su corazón, en su vida, cosas que no son. Y que en vez de traerle bendición, le van a traer maldición. Levántese, avance.
cumpla con lo que Dios le ha encomendado. Sea ese canal de bendición para esta tierra. Sea ese canal de bendición para su casa. Y no se detenga, porque usted no nació para hacer cizaña. Usted nació para hacer trigo. Sea procesado como harina y luego produzca pan, que es el alimento espiritual para dar de comer a aquellos que lo necesitan. Bendiciones, les amo. Recuerde que esta mañana martes nos estamos conectando a las 8 de la noche. Bye.